Buenas tardes a todos los presentes. En nombre de SIVA les damos la bienvenida. Mi nombre es Alejandra y presido la comisión. Estamos muy, pero muy contentas por esta respuesta a la convocatoria. Lo único que les vamos a pedir que como somos un montón, por cuestiones técnicas, todos ingresaron con los micrófonos silenciados. Así que les vamos a pedir que mantengan el micrófono silenciado. La idea es darle una dinámica a esta capacitación, es la primera, por eso también les pedimos un poquito de paciencia y que sepan disculpar algunas cuestiones técnicas que ya ajustaremos en las próximas. La idea es que cada uno de los presentes y de las presentes registre nombre completo y voluntariado al que pertenece, hospital y voluntariado, para poder registrar la asistencia y que luego reciban el certificado correspondiente de capacitación. Entonces le vamos a pedir que nombre completo y voluntariado al que pertenece en el chat que está habilitado para ese fin. En unos minutitos vamos a comenzar la disertación de la doctora Susana Devoto. Va a ser una disertación expositiva, esto quiere decir que la doctora va a hacer su presentación y también en el chat van a aprovechar o van a tener la posibilidad de canalizar sus dudas, sus inquietudes, para luego de la exposición la doctora pueda interactuar y responder a las inquietudes que dos de nuestras compañeras de la comisión, Viviana y Jenny, secretaria y secretaria de actas, van a estar coordinando, ¿sí? Vamos a tratar de darle esa dinámica. Discúlpame, Sí. no puedo escribir por chat. ¿Qué pasó? No, es que tengo celular. Bueno, después nos manda un mail entonces. Gracias. Nos manda un mail y nos confirma que estuvo en la capacitación. Perfecto, gracias. Lo mismo el resto, si tienen alguna dificultad con los dispositivos, no se preocupen. Por el momento, estamos con el número de participantes en forma correcta. Si supera la cantidad, lo vamos a transmitir en vivo por nuestro Facebook, ¿sí? Pero por el momento estamos con un número que permite que estemos todos en esta sala, ¿sí? Bueno, somos un montón de muchos hospitales. A ver, se van sumando. Buenas tardes, Ale, buenas tardes a todas. Está mal escrito con X mi nombre porque no anda la Z de la compu. Bueno, no hay problema, Beatriz. Disculpas. No hay problema. A ver, vamos a aprovechar mientras se van registrando para ver los voluntariados que nos acompañan. Y de paso saludamos a las voluntarias. Hospital de San Miguel, Hospital Nacional Posadas, Voluntariado, Servicio de Voluntarias, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Hospital Vera Barros de La Rioja, Hospital Zonal General de Lobos, Hospital Carrillo de Ciudadela, Hospital Rofo, Hospital Pirovano. A ver. Sigo, Bueno, La Rioja, Pirovano, hay muchos que son. Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca, Hospital Central de San Isidro, qué bien las voluntarias de San Isidro que nos acompañan. Hospital Santo Yani, Hospital de Niños de San Justo. A ver. Qué lindo, bueno, un montón de voluntarias, qué bueno que tengamos diferentes. Hospital Pedro Elizalde, qué bueno, varios hospitales de niños. Hospital Gobernador Centeno de La Pampa. Muy bien. Bueno, si les parece, entonces vamos a dar inicio. Le damos la palabra a Viviana para presentar a la doctora. Hola, buenas tardes. También pertenezco a la comisión y queremos presentarles a la doctora Susana Devoto, infectóloga pediatra. Actualmente trabaja en la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Doctora Susana, le damos la palabra y estamos muy alegres de que podamos participar con usted de esta disertación. Bueno, al principio, en realidad agradecerles a ustedes y agradecerles no solamente por la invitación, que para mí es un honor cada vez que me invitan, sino por todo el trabajo que ustedes hacen. Yo trabajé, ahora estoy en el ministerio, pero en realidad trabajé 20 años en el Hospital Gutiérrez, después trabajé en el Hospital Fernández y bueno, nada, después ahí me di cuenta que todo lo que uno sabe de pronto, que es poco, pero se puede brindar a los demás, y desde salud pública estamos haciendo bastante. Bueno, la idea hoy es un poco ver cómo hacemos para volver a nuestra normalidad, que no sabemos si va a ser la normalidad que vamos a tener finalmente, pero por lo menos ir integrándonos a lo que a nosotros nos gusta, que es prestar servicio, estar en el lugar de trabajo, trabajar con todos nuestros niños o adultos y aquellos que nos necesitan, y les puedo asegurar que hoy más que nunca. Voy a compartirles un PowerPoint. Vamos a ver, díganme ustedes si se ve bien desde ahí. ¿Se ve bien? Se ve. Bueno, perfecto. Bueno, el título, como les dije, era cómo volver a nuestro servicio en tiempos de COVID-19. Sé que algunas ya están trabajando parcialmente, totalmente, y bueno, como hemos ido trabajando todos acorde al lugar de trabajo, a los diferentes factores de riesgo y al diferente público con el que tenemos que trabajar, ¿verdad? Bueno, toda la charla se trata de esto, o sea, primero le tuvimos miedo y ahora en realidad él nos tiene que tener miedo a nosotros, o por lo menos respetarnos, porque ya aprendimos bastante. Él antes era un desconocido, hoy lo conocemos un montón, y la idea es eso, conocerlo bien, no para tenerle miedo, no para asustarnos, ni tampoco intentar hacer cosas heroicas con él. Que él haga lo que él quiera y nosotros vamos a prevenir todo lo que podamos para que lo que él haga no sea una cosa dañina ni para los demás ni para nosotros. Entonces la idea un poco de esta charla es eso. Y si ustedes se fijan en esto que tenemos acá, nadie puede decir que en diciembre del 19, cuando todos estábamos pensando tranquilamente en nuestras navidades de ese año, en nuestro fin de año, y hasta algunos llegamos a pasar las vacaciones, pronto ya se estaba desarrollando una neumonía que nadie sabía de qué se trataba, y para marzo ya teníamos declarada una pandemia que empezó en un lugar en China y terminó siendo en todo el mundo. Esto no solo pasó en el mundo, pasó también en Argentina. El 3 de marzo fue el primer día que nosotros tuvimos un paciente confirmado que había venido del exterior, y si ustedes se acuerdan un poco, porque ya uno va haciendo tantas cosas que quizás se va olvidando de todo lo que pasó, ¿no? Y de todas las diferentes etapas, y cuántas más vendrán, porque en realidad seguimos transitándolo. Entonces, un poco es esto, ¿no? El 3 de marzo nos fijábamos solamente si las personas venían del exterior, no, si teníamos que controlar esas etapas o no. ¿Para qué? Para llegar hoy a esto. Fíjense, esto era en abril del 2020, cuando habíamos empezado con los primeros casos en Argentina, y hoy ya podemos hablar de que tuvimos dos picos muy importantes, que por suerte hoy tenemos un descanso, digamos, hemos entrado en una etapa, acá estamos en julio del 2021, y para ahora, entre fines de agosto, principios de septiembre, estas semanas, fueron ya los informes de descensos de casos y casos más leves, debido a diferentes situaciones. Esto no nos asegura nada. También tuvimos acá un descansito, si ustedes se acuerdan, al principio de año, que pronto terminó siendo un brote de nuevo. Entonces, estas situaciones son las que uno tiene que recordar, no para pensar que siempre van a suceder y demás, pero que esos recursos que nosotros utilizamos para que esto sucediera dentro de lo mejor que se pudiese, también pase en lo sucesivo, ¿sí?
Bueno, esto es un dato también que les quería mostrar, que son los datos de Argentina, son nuestros y son los datos casi prácticamente a la fecha, ¿no? Estamos siempre los informes, esto está todo publicado en el Ministerio de Salud de la Nación, acá está la fuente, y si quieren después les mando el link, ¿no? Pero está todo, es extenso, pueden ahí buscar todo lo que ustedes quieran, pero a mí me interesaba mucho mostrarles esto, que es muy importante, tanto para los pacientes como para nosotros, el equipo de salud, saber que en los niños prácticamente no hemos tenido casos. Hemos tenido pocos casos, un poco más en esta última etapa, no sabemos si es debido a la cepa circulante, que es una cepa que probablemente, por lo que se sabe ya de otros países, tenga más compromiso en niños, sino que también los chicos hoy están con mucho más sociabilización, o sea, están concurriendo a las escuelas, tienen más contactos, salen más, entonces también puede ser que tengamos por eso un poco más de niños. Ahora, con respecto a los adultos, siempre se mantuvo esta relación. Los mayores de 70, los mayores de 80, fueron los que más tuvieron la enfermedad, ¿sí? Y si vemos, este año disminuyó también la incidencia en ellos. No solamente porque hubo menos circulación y porque hubo más control, sino que obviamente este grupo fue el que primero vacunamos. Entonces también ahí hay un elemento que ha ayudado bastante a esto, ¿sí? Fíjense, yo les decía que podíamos contar el caso 1, el caso 2, el caso 3 al principio de marzo del 20, ¿no? Fíjense hoy lo que es la enfermedad en el mundo y lo que es la vacunación en el mundo. Entonces, esto es lo que tenemos que ir mirando, cómo se va extendiendo y cómo va sucediendo a medida que pasan los días y los meses, ¿sí? Entonces, como les dije cuando empezamos, tenemos que conocerlo a este virus para poder entender cómo pasan las cosas, cómo nos podemos proteger, qué cosas debemos entender en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, a la prevención. No es que les voy a hablar de esto, hace 2 años que estamos publicando y hablando solamente de coronavirus, necesitaríamos meses para que yo les pueda transmitir todo lo que se ha escrito sobre el tema, pero un poco para que conozcan a esta situación, ¿sí? Habrán escuchado hablar de una proteína de espícula, de spike, lo que le da la forma de coronita. Es esto, o sea, nada más que una parte del virus, que es la que justamente produce la mayor cantidad de anticuerpos. Por eso esta es la que se ha utilizado en casi todas las vacunas, es la que se utiliza para saber si tenemos anticuerpos o no. O sea, acá estaría, no es la única situación, no es la única parte del virus que va a comprometernos y comprometerse en la enfermedad, pero es una de las más importantes, ¿sí? Por eso se la señalé. Y para que también sepamos de dónde viene el spike, la proteína S, bueno, viene de ahí, ¿sí? Esto es un esquema que vimos al principio de la enfermedad y que no modificó mucho. Puede haber modificado en cuanto a la parte molecular, en cuanto al diagnóstico fino de la situación, pero en diagnóstico grueso, la respuesta a la enfermedad, al virus durante la enfermedad es esta. O sea, nosotros tenemos un primer enfrentamiento al virus y de allí hacemos una infección viral que en la mayoría de los pacientes termina en lo que es este triángulo celeste que ustedes ven acá, que es dentro de los 7 a 10 días. Es decir, unos 2-3 días primeros de síntomas, ¿sí? Que son síntomas en algunos de mayor compromiso, en otros de menos compromiso, pero que similan más a una infección viral respiratoria, a veces solamente con dolor muscular, a veces tienen diarrea, a veces mucha cefalea. El dolor muscular es muy importante a la altura de espalda, a la altura de la columna. A veces confunde si es que tienen algún problema, las personas piensan que tienen algún problema respiratorio, renal, por la ubicación de la localización del dolor, ¿no? Pero es solamente compromiso muscular. Sí, eso se avanzó muchísimo en hacer el diagnóstico y hay evidencia de que el virus tiene
una avidez terrible por los músculos, comprometiendo a todos los músculos más importantes y a los músculos chicos también. Entonces el dolor a veces es muy importante, el cansancio, ¿sí? Eso es lo que más tarda en recuperarse, pero en cuanto a la evolución son 7 a 10 días. Si la enfermedad es una enfermedad leve, moderada, suele terminar ahí. Algunos lo que hacen es una segunda etapa, que es durante la respuesta de anticuerpos, ¿sí? En vez de terminar ahí, hace un síndrome inflamatorio, es decir, hace una gran respuesta inflamatoria, que ya no es porque el virus está, sino por lo que el virus dejó, ¿sí? Y estos son el problema, tanto en los adultos cuando empiezan con sus neumonías y sus compromisos graves, como en los niños. Los pocos niños que tenemos con enfermedad grave, están ubicados dentro de este periodo, que es el síndrome de inflamación multisistémica. Los que hemos tenido en la mayoría de las publicaciones, igual que lo que pasó acá en Argentina, estos chiquitos que tenemos así graves, son chicos que tienen alguna enfermedad de base, la mayoría de ellos, ¿sí? Bueno, esto es un poco para que, no es que quiero que entiendan este tipo de curvas, sino que sepan que las respuestas de las inmunoglobulinas es en diferentes tiempos. Por eso también ustedes muchas veces van a hacerse algún tipo de estudio y si se lo hacen en un día determinado no van a encontrar ni la respuesta de anticuerpos, ni el virus y demás, porque tiene diferentes etapas. Acorde a eso es que se trató de hacer el tiempo de incubación, que ya se evidenció que son entre 5 a 7 días, el tiempo de enfermedad, que es cuando contagia al paciente, que sería desde que él se contagió hasta que empieza la enfermedad, es la incubación. Cuando empieza la enfermedad, entre el día 7 a 10, es cuando ya deja de contagiar. Por eso hacemos ese aislamiento, que al principio lo hacíamos de 14 días, ahora ya está estipulado en 10 días, ¿sí? Bueno, esto también es un poco engorroso quizá entender toda esta letra chica, no hace falta que la lean, sino que sepan que hay muchos test diagnósticos. Cada uno tiene mejor respuesta en diferentes etapas de la enfermedad, o del curso de la enfermedad o posterior a la enfermedad. Entonces, ustedes van a escuchar test de antígeno, test de PCR, de hisopado, de saliva, de suero, los anticuerpos posteriores, o sea, todo eso es verdad, todo existe, todo se puede hacer, pero en su lugar, en su tiempo. O sea, no es lo mismo hacerle un test a una persona asintomática que hacerle un test a una persona sintomática. No es lo mismo hacer el dosaje de anticuerpos a la persona que estuvo la enfermedad o que recibió la vacuna, a aquel que sospecha que tuvo un contacto estrecho. O sea, siempre el test tiene que ser decidido y solicitado por un profesional que sepa hacer el diagnóstico, en qué etapa está ese paciente y qué esperamos de ese resultado del test. Si no, como cualquier test, no solamente con COVID, si nosotros no sabemos para qué estamos pidiendo ni qué estamos pidiendo, entonces ahí es donde tenemos un problema después en la interpretación de ese dato. Para que entiendan un poco la PCR, esta que tanto todos piden y hacen y demás, ¿por qué es tan importante? Porque en realidad, cuando uno busca un virus o una bacteria o cualquier agente biológico, lo bueno es mirarlo, tenerlo, ¿no? O sea, los cultivos, esos que hacemos en laboratorio y detectamos el estreptococo o cualquier otra bacteria. En este caso, el cultivo de este virus es casi imposible para lo que sería un diagnóstico asistencial, es decir, un diagnóstico para poder dar una respuesta rápida. Se hace, pero para investigación, porque es muy complicado. Entonces, ¿quién es el segundo escalón en cuanto a mejor respuesta de diagnóstico? La PCR. Por eso se le dice que es el gold standard, o sea, el diagnóstico de ejemplo, digamos. ¿Y qué significa PCR? Que tomamos una parte del virus y como si nosotros quisiéramos verla, esa partecita, no se puede ver de ninguna manera, lo que se hace es esto que ustedes están viendo acá, ampliarla, o sea, multiplicarla, 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 de manera tal que junto una gran cantidad y después me fijo si pertenece al virus que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso sería
la PCR, Proteína Chain Reaction, o sea que yo lo que hago es en cadena multiplicar esa proteína que estoy buscando para después poder mirarla, digamos, encontrarla, visibilizarla, ¿sí? Eso es la PCR. Y sería hoy lo que mejor nos marcaría la presencia del virus por ahora, ¿sí? Después, obviamente, tenemos el test de antígeno, que también es importante, pero que tiene un 30% menos de posibilidad de marcarnos la presencia del virus, pero que tiene la ventaja de ser más rápido. Para lo que sería un screening rápido, nosotros lo podemos usar, pero cuando queremos completar un diagnóstico tenemos que hacer PCR. Bueno, esto no es nada más que para que ustedes entiendan con respecto al tratamiento. El virus, fíjense todas las etapas que tiene dentro del organismo. Es esta figurita más chica que tienen acá. En cualquiera de esas etapas uno podría estar atacando al virus con algún tratamiento, pero todas estas son adentro de la célula humana. Entonces si uno quisiera digamos, llegar al virus y producirle una lesión a ese virus para que no se desarrolle más, tiene que tener mucho cuidado con lo que es nuestra propia célula. Entonces por eso es tan difícil encontrar, y además por la mutación permanente que tiene este virus, encontrar un agente específico para tener un antiviral de elección. O sea, se han ido manejando diferentes, acá les muestro, diferentes moléculas, que algunas anduvieron mejor que otras. Y ustedes se habrán acordado de que empezamos que la hidroxicloroquina, después no, que el suero, que después más o menos, o sea, hemos ido modificando acorde a la evolución de la enfermedad y del virus y los conocimientos, obviamente que fuimos casi creciendo juntos en todo esto, ¿no? En la enfermedad y en los conocimientos. Y después el otro tema, que también está bueno que ustedes entiendan y sepan, es el único método hoy, además de los cuidados personales, que es lo que vamos a entrar ahora, que tenemos para protegernos, que es la vacuna. La primera discusión fue por qué teníamos vacunas, que si tardamos tanto en desarrollar vacunas, ¿por qué en esta vacuna pudimos sacarla tan rápido? Primero, la primera cosa es que había muchas vacunas de las que están ya aprobadas que teníamos conocimiento de lo que le llamamos la plataforma o lo que sería el esqueleto, ¿sí? Porque se habían usado con otras vacunas. Entonces, se obvió lo que sería la aprobación de ese esqueleto, porque ya lo teníamos aprobado para las otras vacunas. Y lo que nosotros empezamos fue la mayoría de esas vacunas que hoy están ya usándose, se empezaron a evaluar desde acá, desde la fase 2, o sea que todas estas etapas ya estaban corroboradas por el uso previo de la vacuna, ¿sí? Y además, lo otro que se hizo, que acá donde ustedes ven la fase 3, que tanto se habló, se aprobó la vacuna en fase 3, se aprobó la vacuna en fase 3, esta aprobación significa que ya se utilizó en un montón de personas, o sea que ya sabemos por todos estos pasos previos que la vacuna es segura, que es lo primero que evaluamos cuando hacemos cualquier vacuna, esta y cualquier otra. Si no es segura, no se empieza a aplicar en humanos. Eso es así, o sea, no importa qué aprobación ni qué no aprobación. Lo primero que tiene que demostrar una vacuna, porque vamos a vacunar a personas sanas, es que sea una vacuna segura. Entonces, hasta acá, seguro que teníamos ese dato. La vacuna era segura. Cuando nosotros estamos en situaciones normales, nadie aprobaría una vacuna para colocarla en la fase 3, para ponerla en el mercado, digamos. ¿Por qué? Porque falta todo esto que son las documentaciones para poder ponerla a la venta, digamos, en el mercado, para el acceso directo de la gente. Es lo que no está pasando con estas vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas estas se aprobaron acá, sin toda esa documentación. No digo burocrática exclusivamente, pero sí es mucha documentación que va a amparar después en las situaciones de venta. Entonces se aprobó acá, sabiendo que es segura, que las personas estaban, que se había aprobado en un número alto de personas y que además se había comprobado
que teníamos vacunas con eficacia y que eran específicas, eficaces y efectivas. Entonces, con eso se aprobaron las vacunas. Ahí es donde muchos de estos años que ustedes ven aquí abajo se acortaron. Y por eso estas vacunas se pudieron aprobar mucho antes de lo que habitualmente se aprueban vacunas, ¿sí? Asimismo, todo el mundo se admira de todo lo que se aprobó y demás, pero fíjense que en Argentina hay 5 o 6, en el mundo no hay muchas más aprobadas ya para el uso en humanos, y hay más de 120 vacunas en desarrollo. Todas con diferentes tecnologías. ¿Por qué? Por lo mismo, porque podemos actuar en diferentes situaciones, en diferentes partes del virus, ¿sí? Todas reconocen el mecanismo de protección frente al virus y hay que ir viendo cuál es la que tiene mejor respuesta protectora, ¿sí? Y todas estuvieron en sus momentos en diferentes fases de estudio. Hoy por hoy, la única que llegó a la fase final es la de Pfizer, que es la que está aprobada por la FDA, que sería el organismo similar al ANMAT nuestro, que aprueba en Estados Unidos. Ellos ya la aprobaron para la venta en el mercado, ¿sí? Bueno, esto es para que entiendan que hay diferentes tecnologías, no hace falta más, pero por eso también tenemos muchas vacunas, ¿sí? Con diferentes, ustedes habrán escuchado, la vacuna de ARN, la vacuna de virus atenuado, bueno, diferentes vacunas, después si quieren nos extendemos un poco sobre eso, ¿sí? Bueno, ahora viene entonces, un poco conociendo todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, vamos a hablar de cómo cuidarnos y cómo cuidarnos, porque en realidad nosotros somos personal de salud, nos vamos a enfrentar a riesgos y tenemos que cuidar a dos puntas. Tenemos que cuidar en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros ambientes y en el hospital, porque estamos trabajando con vulnerabilidad. Entonces, con personas que están en estado de vulnerabilidad. Entonces, en los dos lados tenemos que tener esas situaciones de cuidado, ¿sí? Entonces, acá un poco les resumí eso que estoy diciendo. Es decir, nosotros tenemos que ver que estamos en el trabajo, pero ¿qué pasa cuando salimos del trabajo? ¿Qué pasa en el medio de transporte? ¿Qué pasa mientras volvemos a casa? ¿Qué pasa en nuestro hogar? Tenemos convivientes inmunosuprimidos, tenemos convivientes mayores de edad. ¿Qué pasa cuando salimos de casa? En el medio de transporte cuando vamos a trabajar, llegando al trabajo y nuevamente en el trabajo. Es decir, podemos decir que hoy nos podemos dedicar a qué vamos a hacer cuando del ingreso al hospital hacia adentro. Pero sepamos que todos los otros pasos también los tenemos que considerar y que hay normas para todo eso y que para que nosotros podamos hablar de un buen cuidado dentro del trabajo, también tenemos que cumplir todas las otras normas que están vigentes, ¿sí? Obviamente ya no estamos en esa etapa donde nos sacábamos los zapatos, limpiábamos todo cuando llegábamos y demás, pero tenemos que seguir con los cuidados, el distanciamiento, el barbijo en los momentos que estamos en aglomeraciones, y el lavado de manos no lo podemos descuidar por ahora, y creo que sería algo que podemos implementar para no descuidarlo nunca, porque no solamente nos protege este virus, sino de un montón de otros contagios, ¿no? Algo que tenemos que tener muy en cuenta son los grupos de riesgo. Hay grupos de riesgo ya determinados y que se ha evidenciado que pueden tener mayores problemas. Son las personas mayores de 65 años y son las personas que tienen enfermedad preexistente. Al principio solamente se había hablado de hipertensión, diabetes, cardiovasculares respiratorias y aquellas que afectan al sistema inmunológico. Entonces, pero nosotros vimos tanto en niños como en adultos que la obesidad también es un tema como para tener en cuenta en cuanto a las comorbilidades. No hablamos de una obesidad de un índice de masa corporal levemente elevado, sino aquel que tiene una obesidad de más de 40, más de 39, o sea que son obesos graves. Entonces eso también hay que tener cuidado.
¿Esto por qué lo puse? Porque es donde tenemos que tener en cuenta también cuando volvemos a trabajar, ¿sí? Es decir, no es que las personas mayores de 65 años no vamos a poder trabajar, al contrario, tenemos que trabajar y si somos sanos, más podemos ayudar. El tema es que tenemos que tener los cuidados correspondientes. Entonces, estas personas que si están compensadas, tanto las que tienen 65 años o más, como las personas con enfermedades o comorbilidades, si están compensadas y están en actividad, lo único que tienen que hacer es que no sean las que estén en lo que nosotros llamamos la primera línea en cuanto a la atención de pacientes ya confirmados COVID, porque a ver, no es necesario exponerse a esas situaciones. También entendemos que debe haber muchos, que lo vemos, que son asintomáticos positivos. Bueno, en ese caso, cuando trabajamos con ese tipo de población, donde desconocemos mucho, es donde nosotros tenemos que protegernos y cuidarnos más, ¿sí? O sea, los dos cuidados son necesarios, de uno y de otro lado. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos ya en los espacios nuestros de trabajo? Tenemos que evaluar los riesgos que tenemos en esos espacios de trabajo. Y acá es donde yo no voy a poder darles ninguna cosa general, porque ustedes trabajan en diferentes lugares de trabajo. No es lo mismo trabajar en el Rofo que trabajar en el Gutiérrez que trabajar en la Fernández. O sea, las poblaciones son diferentes. Entonces ahí tenemos que ver, y las actividades que van a demandar ustedes también son diferentes. Entonces de ahí es que nosotros tenemos que evaluar cada una de las actividades para ver en nuestro personal cuál es el adecuado para cada actividad de esas, ¿sí? Entonces de ahí determinar los diferentes puestos de trabajo que podemos brindar. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta que a quien tengamos que exigir, les debemos exigir que tenemos que tener todos los insumos y los servicios fundamentales, porque yo no puedo decir que todo el personal use el EPP si yo no le voy a brindar las cosas necesarias para que así lo haga. No puedo decir que se lave las manos si en el servicio no tenemos un buen lugar donde lavarse las manos. Entonces, esas son las situaciones donde uno tiene que evaluar antes de decirle al personal que vuelva a trabajar. Entonces, identificar las fuentes de exposición, que es lo que yo les decía recién. Si sabemos que hay una sala de COVID o sospecha de COVID, no voy a mandar ahí a las personas que tienen mayor riesgo de si se infectaran, ¿verdad? Evaluación de la vulnerabilidad de los trabajos y su entorno no laboral. ¿Esto a qué se refiere? Primero, hoy la vacunación, o sea, evaluemos si nuestros empleados cuando vuelven, nuestros voluntarios cuando vuelven, están todos vacunados y vacunados adecuadamente, si ya recibieron por lo menos las 2 dosis y ahora tenemos que ver si se indica una tercera o no, o sea, todas esas situaciones tienen que estar totalmente contempladas. Y no solamente de COVID, tenemos que ver si tienen también todas las otras vacunas, porque lo peor que nos podría pasar es que se nos asociaran 2 de las enfermedades por no tener las vacunas de la gripe o por no tener la vacuna del neumococo. Entonces tenemos que ver si nuestros pacientes están dentro de los grupos que tendrían que recibir vacunas, qué vacunas son las que deberían tener. Y con respecto al entorno no laboral, lo que yo hablaba al principio, o sea, no voy a poner, por más que sea una persona joven, que goce de excelente estado de salud, a trabajar directamente con COVID si en su casa tiene un inmunosuprimido grave. Entonces, en ese caso, tenemos que evaluar también esas situaciones, ¿sí? Bueno, esto un poco para que entiendan qué cuidados directamente tenemos que tener y por qué se insiste tanto con el distanciamiento. El tipo de transmisión que tenemos con este virus es una transmisión que por ahora medio como que quedó en una mixta, ¿no? Aérea y por gotitas de flush, las dos. Entonces por eso la distancia que se toma como mínima no es solamente de 1 metro, que serían las gotitas solamente, sino también de 2, porque pueden ser las aéreas hasta 2. Entonces se toma distanciamiento de 1 a 2 metros, tener cuidado con todo lo que sea superficie, porque el virus puede quedar, no es tan fácil que el virus sobreviva mucho tiempo como se hablaba al principio, eso todavía no hay evidencia, pero sí sabemos que si hay gotitas de flush, el virus puede estar adentro. La otra es la transmisión directa, que estando muy cerca puede transmitir y el ingreso siempre es por vía aérea,
Entonces, estas son las situaciones donde hay que tener mucho cuidado. Acá, en estas circunstancias, todo lo que sea, lo que rodea al paciente, es lo que la cama, la mesa de luz y demás, hay que cuidarse, los picaportes, porque pueden entrar y salir, o sea, todas esas situaciones son las que nos van a poner en una posibilidad de transmisión de la enfermedad, ¿sí? Estas son las diferencias, que era lo que hablábamos recién y que hemos hablado muchas veces, y los que en cuanto a lo que es la protección y las precauciones de transmisión, eso ya las hemos charlado también en algunas situaciones que hemos hablado de infección intrahospitalaria o infecciones asociadas al cuidado de salud, donde las precauciones pueden ser de acuerdo a la forma de contagio. En este virus, en realidad, nosotros tendríamos que tener las estándar, que son las que tenemos con todo paciente, o sea, si hay paciente que va a tener una eliminación de fluidos, nosotros tenemos que cuidar del lavado de manos, ver si tenemos que usar guantes, si tenemos que usar barbijo, si tenemos que usar antiparra. Y bata también en el caso de que vayamos después a atender a otras situaciones. Y después, en el caso de este virus, con seguridad, las precauciones aquellas que necesitamos para gotitas y transmisión por aire, que se agregaría siempre antiparra y siempre barbijo. Y sepamos que en todas las precauciones debemos incluir el lavado de manos. ¿Podemos utilizar alcohol gel? Sí, podemos utilizar alcohol gel en aquellas situaciones donde no nos hemos ensuciado con sangre ni con fluidos. Podemos lavarnos una vez y después seguir entre paciente y paciente utilizando alcohol gel si no estamos ante un paciente de una alta transmisión de infección, ¿sí? Bueno, entonces sepamos que esta es la medida más importante para prevenir y controlar la diseminación de cualquier enfermedad, incluyendo coronavirus, ¿no? Y acá pasamos al equipo de protección personal. Ustedes van a estar en diferentes situaciones, entonces el equipo de protección personal no es que cada vez que van a una sala se tienen que vestir entera, ni con un mameluco, ni con una bata, ni con la antiparra, ni con nada de esto. Hay que ver a qué van a la sala, ¿sí? Y a qué sala van, ¿sí? Entonces, este médico que está acá y este asistente que está acá, están con todo, pero estamos con un paciente de alto riesgo, él también está con la protección adecuada y que además van a estar haciendo un procedimiento, obviamente se nota un procedimiento de alto riesgo. Si ustedes van a una sala solamente para llevar a traer cosas, y no van a entrar en contacto con ningún paciente, no es necesario todo esto, ¿sí? Sí, solamente el barbijo. Ahora, si van a estar dándole de comer a un paciente, por ahí, y sobre todo en los chicos que es muy difícil tenerlo muy alejado. Entonces, en ese caso sí van a necesitar ponerse por lo menos guante, bata, ocular y barbijo, ¿sí? Entonces, ¿qué prevenimos con esto? Que cualquiera de las sustancias contaminadas nos pueda llegar a contagiar a nosotros, ¿sí? ¿Cómo se coloca el equipo de protección personal? Si lo vamos a usar completo, primero nos colocamos la bata o un mameluco, cualquiera de las dos cosas que nos vayan a entregar en el lugar de trabajo, la máscara, que sería el barbijo, la protección ocular o la protección facial, depende, algunos que necesitan usar los dos, si es un paciente con mucha tos y demás, por ahí prefieren usar las dos cosas, los guantes, ¿sí? Entonces, esa es la sistemática para colocarse. Primero se pone la bata, después el barbijo, después las gafas y después los guantes. Al final, los guantes. ¿Cómo se pone cada una de estas cosas? La bata se pone primero la parte de adelante, tomándola de la parte del cuello, como ven ahí, y atando hacia la parte de atrás, ¿sí? Yo les traje nada más la colocación de este barbijo porque en muy escasas situaciones van a necesitar un N95. Es cuando van a estar frente a un paciente ya confirmado COVID, en ese caso sí les van a entregar un N95, ¿sí? O en aquel que tenga alta sospecha y esté con muchos síntomas. Si no, en la mayoría, con un barbijo
y la máscara o con un barbijo y las gafas, ya estaríamos suficientes. Lo que sí tenemos que tener seguridad es que nos cubre muy bien toda la zona, está adherido a la cara, ¿sí? Y que cubre, y que cubre la nariz, ¿sí? Eso es muy importante. Muchos se lo ponen por debajo de la nariz, eso no sería una cobertura adecuada, y muchos se lo corren acá, y entonces esto, esto queda flotando, y entonces lo mismo tiene posibilidad de ingreso de las gotitas, ¿sí? Bueno, las gafas también se pueden poner solamente de gafas, o agregarle, si quieren, la carcasa, pero pueden usar también sola una de ellas, la protección facial sola, sin los anteojos también se puede usar. Y después los guantes, que ya se los saben colocar, o sea, se colocan siempre sosteniéndolos desde el puño. Primero se ponen doblados, después los desdoblan y los colocan, ¿sí? Porque acá no se trata de esterilidad, sino la protección para ustedes, ¿sí? ¿Y cómo se retira? Se retira al revés. El guante, la antiparra o la protección facial, la bata, todo eso queda dentro de la habitación del paciente, que tiene que haber un tacho rojo, obviamente, y después se retira el barbijo ya una vez saliendo, ¿sí? Los guantes, ¿cómo se retiran? Se retiran sin tocar la punta de los dedos, o sea, ustedes sacan, y fíjense que meten desde la parte interna el dedo para poder sacar el otro, y queda un guante adentro del otro, y así como los agarraron, lo tiran adentro del tacho rojo, ¿sí? Se sacan, bueno, acá tienen cómo se saca también, siempre de atrás hacia adelante, cosas que ustedes lo que no tienen que tocar es la parte que estuvo en contacto con el fluido, o con la saliva, o con el paciente. Eso es lo que no tienen que tocar, ¿sí? Entonces tocan desde la parte de atrás, y eso es lo que van a sacar. Y la bata, exactamente lo mismo, la sacan de manera tal que les quede del lado del revés, y ustedes la puedan agarrar, porque todo lo que estuvo en contacto con el paciente, ahí eso queda totalmente ya sin que ustedes tengan que tocar. Bueno, y saber que si no estamos trabajando en equipo y trabajando todos juntos y comunicándonos, va a ser imposible que podamos salir de esta, así que en esa estamos, tratando de estar todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy claro, muy completo. Si les parece, habilitamos el espacio para que Jenny y Viviana coordinen las inquietudes y las dudas que hayan surgido. Algunas ya estuvieron acá en el chat, así que, bueno, les Sí, paso la palabra. si quieren ya podemos leer algunas que ya se escribieron. Por ejemplo, doctora, preguntan si el hisopado y el PCR es lo mismo. El audio. El audio, doctora. Sí, hice tanto caso a apagar el micrófono y me lo apagué enseguida. Hisopado es la forma, es la manera de tomar la muestra. O sea, es un hisopo que se pone, puede ser nasofaringeo, es decir, que se pone por la nariz y se llega hasta la garganta, o faringeo solo, que hay que tener muy buena técnica para tomar bien la muestra, ¿sí? Es un hisopo especial, no es un hisopo de algodón, nada, sino que se llama de Dacron, que no tiene pelucita ni nada, que después pueda interferir en el resultado, ¿sí? El hisopado se puede usar para varias cosas, se puede usar para hacer antígenos, se puede usar para hacer PCR, o sea, diferente. La PCR es la técnica que se hace, y el hisopado es la forma que se toma el material, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. En este caso, yo puedo hacer una PCR de tejido, puedo hacer una PCR de sangre, puedo hacer una PCR de hueso, o sea, la PCR es la técnica, ¿sí? ¿Se entiende? Y el hisopado es la muestra que se toma. Yo puedo hisopar la garganta para saber si tiene estreptococos, nasofaringe para ver si tiene COVID o sincicial respiratorio, vaginal para ver si hay alguna cándida, o sea, es la forma de toma de muestra. Otra pregunta es si el alcohol en gel y el alcohol al 70% es lo mismo, ¿es igual?
No, no es lo mismo. O sea, el alcohol del 70% lo que tiene es que evapora bien rápido, ¿sí? Entonces, por eso también se trata de utilizar para estas situaciones, digamos, domésticas, habituales, ¿sí? Donde nosotros sabemos que este virus además es sensible a una exposición corta al alcohol. Ahora, ¿por qué usamos habitualmente en el hospital alcohol gel? Porque el gel nos permite la permanencia del alcohol un tiempo más en contacto con la piel. Entonces ahí aseguramos una asepsia mucho mejor que con el alcohol en 70%. Otra pregunta. Según los últimos estudios, ¿cuánto dura la protección de la vacuna? Según los últimos estudios nunca nos dieron un resultado adecuado. No tenemos ese dato y por eso ahora se está evaluando si ya empezar con una tercera dosis. Hay un tema, o sea, se ha podido medir bien los anticuerpos, como les dije, utilizando la lectura de los anti-spike. Entonces nosotros podemos saber si la persona que tuvo enfermedad o tiene aplicadas las dosis de vacunas adecuadas, ya elevó anticuerpos, ¿sí? Lo que no tenemos todavía es cuánto es ideal en número, en cantidad de anticuerpos para la protección. Ese punto de corte que le llamamos nosotros, que por ahí para hepatitis lo tenemos claro, para neumococo, o sea, para diferentes gérmenes ya está muy claro, en este no está tan claro. Sabemos que bajos anticuerpos pueden proteger, pero no sabemos cuánto. Entonces también es muy difícil saber cuánto duran, porque bajan, cuánto bajan, hasta cuándo bajan. Hay veces los medimos, están bajos, pero solo la exposición de nuevo a algún enfermo puede elevarlos. Entonces también ahí tenemos otra protección. En este caso, que hay mucha circulación viral, por ahí no sea tan necesario seguir vacunando mucho, pero no lo sabemos a eso. Ahora sí se ha visto que se bajan los anticuerpos y que por eso una tercera dosis, por lo menos en aquellos de riesgo, que ayer justo ya se aprobó en Estados Unidos, los mayores de 65 van a recibir una tercera dosis. Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscuro. 2 minutos. Bueno, hasta acá son las preguntas de Miriam y Viviana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer por el chat. Ahora sí, no escuché, ¿me preguntaban algo más? No, que hasta acá son las preguntas que teníamos de Miriam y Viviana, y no tenemos otra pregunta. Por eso quería saber si alguien más quería preguntar algo. Todo más que claro parece. Si no hay preguntas, quiere decir que la explicación fue excelente. Ah, no, ahí hay no una. se entendió nada. Acá hay una, acá hay Se una. entendió todo. Los dos Acá hay una. Ahí surgió una pregunta. Si hay novedades acerca del Sputnik. Sí, hoy mandaron de OPS que ellos lo que fueron a evaluar este problema que me están hablando es el por qué la OPS no lo estaría aprobando. De eso me están hablando, supongo, ¿no? Pues novedades hay todos los días de Sputnik y de no Sputnik. Lo que me mandaron hoy es que en lo que fue a evaluar OPS fue uno de los centros de producción, y si bien no encontró nada alterado en la vacuna, encontró que en los procedimientos podría haber una posibilidad de contaminación si no se mejoraban esos procedimientos. Entonces ahí es por eso que hasta que no mejoren el procedimiento no aprobarían la vacuna de ellos. Pero ese es el problema. Yo fui directora nacional de inmunizaciones y les puedo asegurar que es muy complicado, o sea, son muy estrictos en las evaluaciones, y a veces a mí me pasó durante mi gestión que la vacuna de meningococo habían encontrado en una de las plantas productoras, que era en Suiza, que la cinta tenía un tornillo que no estaba, y entonces eso podría enlentecer la producción adecuada de la vacuna, con lo cual podría no asegurar
una capacidad buena de la vacuna, y frenaron la producción, que casi me quedo sin vacuna porque frenaron la producción 6 meses, hasta que no arreglaran eso, que no tenían nada que ver ni con los frasquitos, ni con el contenido, ni con nada, era la cinta. Entonces, yo creo que por un lado nos entorpece, porque estas cosas a la gente le hace dudar, y todo lleva comentarios, y no, pero por otro lado nos protege de que estamos seguros que hay controles, ¿no? O sea que, bueno, tendremos que ir viendo y ver qué situaciones. Hasta ahora nosotros hemos colocado millones de Sputnik en Argentina, y no hemos tenido, primero que hay evidencia de que los vacunados no hicieron enfermedad grave ni mortalidad, con lo cual era el objetivo en salud pública de las vacunas, no era erradicar la enfermedad, porque hay pocas enfermedades que hemos logrado erradicar con vacunas cuando nos hemos propuesto, como pasó con viruela y con polio, y llevó muchísimo tiempo, no se hace en un año, pero sí muchas de las vacunas que utilizamos, el objetivo fue evitar enfermedad grave y muerte, y eso se logró con esta vacuna. Quiera que no, o sea, no hemos tenido en este segundo brote alta mortalidad de vacunados. La mortalidad que tuvimos fue no vacunados o vacunados insuficientemente, ¿sí? Entonces, y tuvimos pocos eventos adversos graves, prácticamente ninguno. Entonces yo creo que aún con todas las controversias que tiene esta vacunación y demás, yo creo que sigue siendo una vacuna que hay que recomendarla, hay que ponérsela. Cualquiera de las que está en este momento en Argentina son vacunas en principio seguros. O sea, la única duda que nos está quedando, y que es lo que todo el mundo está evaluando, es cuánto dura la protección de esta vacuna y hasta dónde protege esta vacuna, ¿no? Con las diferentes mutaciones, y eso se tendrá que ver con el tiempo. Doctora, preguntan si habrá posibilidad de tener después la presentación, si podrá hacernos... Sí, las mando ya. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Después Alejandra las distribuye entonces. Ahí preguntan si los tratamientos para niños son diferentes que para adultos. Sí, en adultos ya están algunos antimonoclonales, si bien no aprobados específicamente para este virus, porque no son antivirales específicos, sí se utilizan, y sabemos que aplicados dentro de las primeras horas de la evolución respiratoria grave y demás, el paciente evoluciona muy bien, ¿no? Ahora, en niños, como la enfermedad es diferente, o sea, los niños no tienen ese compromiso respiratorio que tiene el adulto como enfermedad grave. El niño lo que tiene es una enfermedad inflamatoria grave. A ver, para que entiendan, es más bien un síndrome como una sepsis grave, ¿sí? Donde está comprometido hígado, riñón, cerebro, todo inflamado. Entonces ahí el tratamiento es diferente, se usa de gamma-globulina, se usa en corticoides, o sea, el tratamiento es distinto en el niño que en el adulto, porque la enfermedad es distinta en el niño que en el adulto. Doctora, preguntan también si la vacuna se implementará anualmente, así como es la gripe, etcétera. Muy probable, es más, no se sabía si anualmente o semestralmente. Eso es lo que se estaba viendo, porque, a ver, la gripe, ¿por qué damos una vacuna todos los años? Porque hay una mutación probable todos los años. En la mayoría de los años nos ha sucedido que no es el mismo virus el que circula todos los años, si bien es el H3, el H1, pero cambian, tienen una pequeña mutación que hace que tengamos que cambiar las vacunas todos los años, ¿sí? En este virus, que las mutaciones son mucho más rápidas que en el de la gripe, no sabemos si vamos a tener que vacunar 2 veces al año o 1 vez al año. No sé si hay alguna pregunta más. Algo no me termina de parecer que dijo. No sé qué. Ahí preguntaron algo. Confiable una sustancia que todavía está en fase experimental, ¿cómo se puede afirmar su supuesta seguridad, sobre todo a largo plazo?
No sé cuál Claro. será la sustancia. Claro, no, la vacuna no es que está en fase experimental, eso es lo que les quise explicar bien cuando, sí, lo de la mezcla de vacunas también ahora les explico. Con respecto a la vacuna no está en fase experimental, la fase experimental es la preclínica, es hasta la fase 2. Cuando empezamos allá a usarla en humanos, ya no es fase experimental, ¿sí? ¿Se entiende? Tenemos la fase 2 que se utiliza, ¿por qué se utiliza en pocos humanos la fase 2? Porque ahí lo que se evalúa, que ya se evaluó previamente en animales y en laboratorios, si era segura, no era segura, ahí se evalúa en gente, en población sumamente elegida, porque lo que estamos buscando es la excelencia en cuanto a la respuesta en esa fase 2. Y recién en fase 3, que es donde se aprobaron todas estas vacunas que están aprobadas para usar, si no pasaron la fase 3 no se aprobaron. Las que están aprobadas son en fase 3. ¿Qué significa eso? Que ya están utilizadas en más de 1000 personas y de la población general. Entonces ya no es que elijo las personas a ver si andan muy bien y después resulta que una persona que tiene una anemia leve termina andando muy mal. No, o sea, probablemente que sí, esto no tenemos datos completos y tenemos datos parciales, ninguna vacuna se utiliza de primera instancia en niños y en embarazadas, por eso tanto se demoró en incluir esa población en la vacunación, porque primero se utiliza en población general, después en niños, y después en embarazadas y finalmente en niños, que es lo que están haciendo ahora. Por eso ustedes ven, no es que estaba contraindicada porque hacía mal a los niños, estaba contraindicada en niños porque no estaba aprobada. Recién ahora se están probando las poblaciones más chicas de niños, sabiendo ya que en adultos no tuvimos problemas. O sea, en las poblaciones más vulnerables se deja para el final. Y ahora la segunda también la mezclaron. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pensé que me preguntaban algo. Y después me preguntaban la combinación de vacunas. Acá en Argentina, bueno, en el mundo ya está aprobada la combinación de Pfizer con Moderna, con Janssen, con AstraZeneca. Nos quedaba ver qué pasaba con Sputnik y acá se hizo el estudio en Cava, donde ya se hizo el estudio de combinación. No tenemos los resultados, pero ya adelantó algo el ministro el otro día, el doctor Quirós, donde los resultados son muy buenos y donde hay, hasta en algunos de los casos hay mejor respuesta cuando utilizamos distintas vacunas porque actuarían en diferentes partes de protección para el virus, ¿sí? Lo que estamos tratando es de, sobre todo en aquellas personas como acá todavía esa combinación está medio como acotada a algunas poblaciones. Ustedes vieron que se les completó los esquemas a los adultos mayores que no habían completado porque no había llegado Sputnik 2, o en los niños que hayan recibido Moderna para completarle los esquemas. Bueno, en todos esos se utilizó acá, pero hay mucha gente que tiene una dosis dada acá y va a vacunarse al exterior. Entonces ahí, obviamente, lo ideal es primero completar un esquema y después ver si se hace una combinación, pero bueno, uno también tiene que darle la posibilidad a la gente y asesorarla, aunque no cumpla con eso, y lo que sí se vio es que esas personas podían vacunarse, mejoraba la respuesta si se vacunaban más de 8 semanas después de haber recibido las vacunas que hubiesen recibido previamente, y que ahí tampoco... Problemas de seguridad no hubo nunca con esas combinaciones. El tema es que probablemente si la ponemos antes la respuesta sea menor, ¿sí? Pero no porque hubiese problemas de que va a ser una reacción, eso no tuvimos. Bueno, creo que clarísimo, muchos mensajes de agradecimiento, muchos mensajes también expresando la claridad en la disertación, bueno, muy interesante, muchos saludos especiales, le manda a las voluntarias del Gutiérrez, me parece que tiene su corazoncito ahí usted. No lo dije para no herir a nadie, pero es muy grande y lo tengo ahí. Bueno, muy agradecidas todas, y si les parece, bueno, esto está grabado, así que después lo vamos a editar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que se pueda compartir con los voluntariados que no pudieron participar hoy. Y bueno, muy
vuelvo a decir, muy agradecidas, muy honradas y muy contentas con la respuesta de todas las participantes, y bueno, que este sea el principio de un lindo camino de muchas capacitaciones más y encuentros para enriquecernos y nos tuvimos que de alguna forma reinventar en nuestra vocación y en nuestra tarea, pero bueno, que esto sea siempre fruto de algo positivo, no todo lo que pasó es no tengo negativo. dudas que deben haber ayudado igual un montón y nada, yo agradezco muchísimo y bueno, acá para cuando necesiten, no tengan problemas y me llamen. Bueno, gracias, doctora. Bueno, pues, muchas gracias a todas. Hay A varones por ahí desmutearse y también. regalarle un aplauso a la doctora. Sí, ahí está, un desmutearse. aplauso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Me voy.